Bueno, muchas gracias Enrique, muchas gracias a todos aquí por prestar un poco de su tiempo también, algo de lo que vamos a hablar hoy, tiempo. Bueno, quizá la música sea lo único que impide que el absurdo de la existencia aplaste al pobre hombre, ¿no? Como la roca podría aplastar a Sísifo. Ya decía Nietzsche en esa célebre frase, la vida sin música sería un error. No hace falta mayor erudición para entender la verdad de esas ideas. Todos tenemos una canción favorita que nos puede elevar o influir en nosotros, incluso más que el mejor de los consejos o que un tratado de ética. Sin embargo, eso no bastaría para poder asegurar de entrada que exista siquiera relación alguna entre música y filosofía. Pero vamos por el principio. Empecemos por dejar lo más claro posible qué entendemos por música. La música se constituye de melodía y armonía estructuradas dentro de un determinado tiempo. Melodía es eso que podemos silbar o tararear simplemente, y armonía ya tiene que ver con todo el acompañamiento, el arreglo que va a sostener esa melodía. Si tomamos un vaso de agua y lo sometemos a una corriente eléctrica continua, esta se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno. Se deja de haber agua y aparecen dos elementos. Del mismo modo, si separamos cada sonido que emito yo al conversar aquí con ustedes, ya no existiría un discurso estructurado, sino sílabas inconexas, carentes de sentido por sí mismo, tan elementales como ese hidrógeno o ese oxígeno. Esos sonidos por sí mismos no conllevan una idea. Estos sonidos son llamados notas musicales. Ahora bien, el habla, esa cualidad fundamental en la comunicación humana, funge como portadora de ideas. En el habla lo que importa es la idea que se encripta en ella para llevarla al interlocutor. Pero los sonidos pueden ser portadores de algo por sí mismos, sin necesidad de construir palabras. Basta con acomodarlos de una determinada manera para que nos resulten tiernos o sobrecogedores, alegres o deprimentes. No tienen ideas, pero pueden portar emociones. Este acto de acomodar los sonidos, sin embargo, debe responder a una coherencia de tiempo y sonoridad. Y aquí es donde la música se puede poner filosóficamente interesante. La música sería entonces la forma en que el hombre ordena el caos sonoro que llamamos ruido, ese caos que nos envuelve. Y bueno, es que de eso va la existencia del hombre, ¿no? Ordenar el caos en el que está eyectado en su existencia. Ordena las cosas, las ideas, las prioridades, los sonidos. Quizá en un afán de dotar de un sentido aquello que no lo tiene y así entenderse a sí mismo. Hay un factor fundamental en la música que debemos profundizar para comprender su verdadero valor para el humano, a mi parecer, y es el tiempo. Y en eso se es bastante insistente. Si hay algún músico aquí, lo sabe. El tiempo es fundamental, quizá más de lo que los profanos al arte musical puedan imaginarse. Pero antes veremos aspectos formales de la propia música, ya que pueden quedar dudas muy comprensibles respecto a este tema. Después de todo, la filosofía trabaja con ideas, y estas salen de los conceptos técnicos, científicos, políticos, que se organizan en categorías. Pero las ideas no están aisladas como los sonidos, que pueden aislarse en elementales. La filosofía sería un tratado de ideas compuestas de otras ideas. Entonces, cabe la pregunta de si hay algo que pueda relacionar un discurso musical con un discurso de ideas. Si pensamos como Descartes, cogito ergo, el pensamiento filosófico estaría basado quizá en el silencio, o debería darse desde el silencio, siempre imprescindible para pensar. En todo caso, bastaría conseguir la opinión de que la música apela a lo irracional, al sentimiento, como dijimos, mientras que la filosofía va dirigida por la razón y a la razón. Siendo así,
Parecería que no habría mayor colaboración o relación siquiera entre música y filosofía. Seguirían estando como en la escuela, siendo dos materias separadas que deben tocarse en momentos distintos y persiguiendo fines distintos. Pero tal vez la música y la filosofía sí puedan tener algo en común. Incluso si solo se trata de poder ver la música como objeto de reflexión filosófica, que en ese entendido todo podría ser, ¿no? Podemos ver la música como la manifestación del espíritu de una determinada época y en cierta forma con ello de sus ideas. Pensemos en la evolución de la música. Tratemos de imaginar al hombre prehistórico solo en la cima de una colina tocando una flauta, sacándole sonidos a un hueso perforado. Para empezar, ahí yo también ya veo algo que lo relaciona mucho con la filosofía, o con cómo la gente ve a la filosofía: la inutilidad de ese acto. Quiero decir, en un mundo en el que los otros están recolectando o cazando, ¿en qué aporta a su pequeña sociedad un hombre que está tratando de sacarle sonidos a un hueso perforado? Quizá parezca inútil, igual que la especulación, igual que el filosofar y especular. En todo caso, cada tiempo el progreso generó un perfeccionarse, voy a usar ese término, diríamos más bien una complejización, hacer más compleja la música, y en esa complejidad evocar emociones que debían ir acorde, o podían ir acorde, y generalmente era así, al progreso humano, a lo que estaba pasando en cada etapa del desarrollo de la humanidad, de la civilización, y aún de pueblos que pudieron haber estado aislados, porque cuando hablamos de civilización generalmente entendemos una historia en la que América no entra a formar parte hasta el descubrimiento de ella como tal. Y sin embargo, el hombre americano hacía su propia música, contaba sus propias emociones en su música. Aquí resulta interesante justamente cómo hay un lenguaje, de hecho, dentro de la música que aún de forma prehispánica, antes de la llegada del hombre europeo, ya se hacía aquí música pentafónica. Música pentafónica le llamamos a una música que sigue una escala de solo 5 notas. Son las mismas 5 notas que escuchan en la música asiática, la música china. Tiene esta estructura de 5 notas, que son las mismas 5 notas que se escucha ya en el huayno prehispánico. Y en la música afroamericana también. El blues norteamericano está construido a base de esa escala, y no es que alguien la haya comunicado, parece innata. Esa escalita tiene una característica interesante. De hecho, es curioso, no sé si han visto la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Al descender la nave extraterrestre, emite sonidos que son respondidos por los humanos, y hay una charla de sonidos. Solo usan 5 sonidos, escala pentafónica, quizá como una alegoría a ese lenguaje, como una alegoría a esa especie de lenguaje que no dice, que no transmite palabras ni ideas, y sin embargo nos transmite algo más profundo, o algo más al inconsciente quizá. Ahora bien, existe también una diferencia, quizá que ya sea más de tinte intelectual, entre lo que se entendía clásicamente como música y lo que era la danza. De hecho, dijo Platón, cuando la música se contamina de baile, la ciudad se corrompe. Y esto que llamamos música moderna, lo que suena ahora en las radios, sería en realidad danza. Pero, a ver, yo no pretendo ponerme snob respecto a lo que vamos a llamar música esta noche. Después de todo, ya Aristóteles enseñaba que la música imita directamente, es decir, representa pasiones o estados del alma, apacibilidad, enojo, valor, templanza, o sus opuestos y otras cualidades. De modo que al escuchar música que imita cierta pasión, se es imbuido de dicha pasión.
Además, la música es una de las facultades que han caracterizado al hombre ya desde la prehistoria, como dijimos, y se mantiene plenamente vigente. Ella ha evolucionado con el pensamiento del hombre y sigue sus procesos y se desarrolla al ritmo de la naturaleza humana. Fue posiblemente Pitágoras, que dicho sea de paso parece ser el inventor del término filosofía, al usarlo por primera vez y autodenominarse filósofo, quien hace los primeros estudios serios acerca del elemento primordial de la música, el sonido y su graduación armónica en notas. Observó Pitágoras que las matemáticas y la música se unen en el concepto de armonía, que significa, por lo menos significaba en la escuela pitagórica, proporción de las partes de un todo. Vio al cosmos como armonía, y también para él el alma era armonía. El universo entero era para él armonía y número. El número como lo visual, lo geométrico, y la armonía como la vibración de todos los elementos del cosmos que generan una gran sinfonía. Ahí esta idea pitagórica quizá choca un poco con lo que dije al principio, ¿no? De creer que el hombre es el que viene a ordenar los sonidos y a ordenar el cosmos. Para Pitágoras en realidad ya había un orden. Ese orden ya existía y es constante. El universo es una gran sinfonía. Si lo analizamos, toda esta carga emocional que maravilla de la música en todo tiempo no es otra cosa que experiencia estética, experiencia que siempre embriaga y absorbe, pero no lo hace de buenas a primeras como una respuesta innata. La música debe pasar por un trabajo de entendimiento, que consiste en realidad en un trabajo de conocimiento del tiempo y la sucesión y una escucha constante de la obra. Me imagino que para un niño chiquito, para un recién nacido, cualquier música que se le ponga le es indistinta, aún no la entiende. Es el proceso de crecer escuchando un determinado tipo de música lo que hace que él se familiarice con esa estructuración, con el tiempo, con el tipo de escalas que lleva, y entonces puede conectarse emocionalmente con las emociones que esa música pretende transmitir. ¿No? Dicho de otro modo, posiblemente no es que nos aburra la música clásica, es que no la entendemos, y ese no entenderla nos impide conectarnos emocionalmente con ella. Sin embargo, toda la música con la que hemos crecido, con la que nuestros padres nos hicieron crecer, nos es tan familiar que nos es fácil conectarnos con ella, pero previamente hubo un trabajo. Este trabajo de entendimiento, como digo, es en realidad un trabajo de conocimiento, de tiempo y sucesión, en una escucha constante de la obra. Y es por eso que ahora quiero profundizar un rato en eso mismo que se le exige al músico para pulir ese arte: tiempo. Si no se respeta la temporalidad en la secuencia de sonidos que se emiten, no se está haciendo música. De hecho, yo diría, y esto es una apreciación mía, que hacer música es una forma de pintar sobre el tiempo para apreciarlo mejor o para hacerlo más hermoso. Es pintar el tiempo para darle belleza. Entonces la pregunta es: ¿y dónde está el tiempo? Y esta es mi reflexión personal al respecto de la importancia de la música en la existencia humana, parte por su relación con el tiempo. Hay una primera idea bastante intuitiva de tiempo, es la del tiempo visto como un río que corre hacia nosotros. El agua que aún no nos ha llegado es el futuro, que nos moja por un instante en el presente y se aleja para nunca más volver como pasado. Visto así, el tiempo está ahí afuera, es una sustancia que fluye y es ajena a nosotros. Es por eso que decimos cosas como no tengo tiempo o dame más tiempo, o sea, vemos el tiempo como una sustancia manejable. Yo mismo, al decir que la música, que el hombre hace música y pinta el tiempo, traigo a mi mente la idea de alguien que pinta alegóricamente un lienzo de tiempo, pero externo a él, con sonidos. Cada sonido pinta ese lapso existencial en el que dura para nosotros y nos emociona. Pero ahora pretendo invitarlos a ver el tiempo de otro modo,
y así darles una visión distinta de la música. Hagamos un pequeño ejercicio. El mundo que nos rodea está constituido por cosas y el ser de esas cosas no depende de ellas. Las piedras, las montañas o los planetas no van a dejar de serlo por voluntad propia de ellos, de ellas mismas. En ellos, entonces, el tiempo es irrelevante, pues no existen para sí, la piedra no existe para sí misma, sino para nosotros. El ser humano es el único que puede decidir quién es y elegirse a sí mismo, elegir quién voy a ser o quién voy a hacer de mí, pues tiene conciencia de que existe y por ende se temporiza. El hombre sabe que es temporal, y quizás solamente el hombre sepa que es temporal. Esto no me lo estoy sacando de la manga, por supuesto. La idea de que el humano se temporiza al ser es siendo, ya se ha planteado hace muchos años, pero esto significa que el tiempo no es algo que exista fuera de nosotros, sino que existe en nosotros, o diremos más aún, el tiempo somos nosotros. El hombre es su tiempo, y si lo vemos de este modo, siendo la música una forma de tratar al tiempo con una sutileza mayor, con una elegancia mayor y dotarla de belleza. En realidad lo que trabajamos al trabajar música no es algo ajeno a nosotros, sino nosotros mismos, pues el tiempo está en nosotros. De este modo podemos apreciar una relación profunda entre la música y quizá la construcción de la identidad propia del hombre, de los pueblos, de la humanidad misma. Así, como reflexión, notaré la música no solo como algo lúdico, no como un pasatiempo. Quizá la música conlleva en sí misma algo que justificaría las palabras que pronunciamos al principio, las de Nietzsche. Quizás sin música la vida sería un error, porque al final, si nuestra vida es nuestro tiempo, si somos nuestro tiempo, la música es quizá la forma más bella de desarrollar nuestra existencia. Esos lapsos en los que la música nos emociona, somos quizá una mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, más allá de todo eso, por supuesto que la música puede también generar emociones bajas o hasta decadentes según se comprenda la ética de un determinado pueblo, ¿no? Entonces, existe también la posibilidad de usarla con fines más bien políticos, ¿por qué no? Me imagino, no sé, a ver, yo cuando era chico todavía existían radios que nos despertaban todas las mañanas con una marcha militar. Una marcha militar, me imagino que hubo un tiempo en el que se estilaba eso, ¿no? Algo más bien de tinte más fascista. El espíritu que pretendía imponer, ¿no? El gobierno de una determinada época tenía que ser, sí, marcial, de seguir un orden, no lúdico. La música no tiene ahí un fin lúdico, sino un fin más bien cívico, de despertar una noción cívica o patriótica, y puede hacerlo, por supuesto que lo hace. Es decir, como vemos, si bien dije que la música no lleva, como las palabras, ideas concretas y razonables, apela a lo irracional, ese apelar a lo irracional, sin embargo, no significa que no pueda modificar o moldear conductas, sino todo lo contrario. Ese apelar a lo irracional más bien es un arma peligrosísima porque entra directamente, sin filtros racionales. Esa es una cualidad de la música que la hace peligrosa. Como les dije, si el tiempo es en el humano y el humano es el que hace la música es también una forma de entrar en otro, de alguna forma hace que el otro sea partícipe de lo que hay en mi espíritu.
puede ser una forma incluso de expansión, ¿no? De la voluntad de poder, algo así como dominación e imperialismo, pero no desde el punto de las ideas, sino directamente desde el punto de lo emocional. Y en ese sentido, pues la música puede ser usada como un arma. Finalmente, estamos viviendo un tiempo en el que la música se está, yo no diría devaluando, se está haciendo más simple, está apelando a algo menos espiritual, si cabe el término, está apelando directamente a lo sensual. ¿Es eso bueno o malo? Nuevamente digo, siempre me gusta pensar más allá del bien y del mal, pero a ver a dónde nos lleva, a qué vamos. Existe en la música contemporánea una herramienta de la que no se poseía anteriormente y es interesante analizarla. Actualmente la música que se produce en estudio es una música muy manipulada. Me imagino que todos saben que las voces se trabajan en computadora de una forma tal que la voz final que nos resulta es imposible de lograrse naturalmente. Esto genera un efecto bastante interesante y voy a hacer un ejemplo con otro experimento. Se ha probado experimentalmente que ese insecto rojito con puntitos, la mariquita macho, se siente mucho más atraída por una mariquita falsa hecha por el hombre, pero pintada con colores más intensos que la mariquita hembra real, que cualquier mariquita hembra real. Exactamente eso está pasando ahora con la música. Nunca en la historia se pudo manipular la voz humana de la forma en que se lo está haciendo ahora hasta lograr una voz realmente sobrehumana. La producción musical que se está haciendo ahora es sobrehumana, lo cual genera una cosa parecida a lo que les ocurre a las mariquitas machos. Nos genera una sensación más fuerte, es decir, esa experiencia estética que nos generaba la música es ahora mucho más intensa por la ayuda del ordenador. Y sin embargo, cabría preguntarnos, ¿y eso es natural o no? Ahí podríamos hacer una reflexión filosófica más. ¿Qué es lo natural? Quiero decir, el humano no es capaz de emitir sonidos como de aves, a menos que construya una flauta. ¿Y eso sería natural o no? Es una reflexión a la que la música también nos puede invitar. ¿Qué es natural? Decimos que estamos perdiendo el mundo como tal para convertirlo en una especie de cibermundo, en algo artificial. Artificial porque lo hace el hombre y sin embargo el hombre es parte de la naturaleza. Quiero decir, si un hornero construye un hornito, se considera parte de la naturaleza. Pero si un hombre hace un ordenador y modifica así su voz para hacer música sobrehumana, ¿sigue siendo natural o no? Creo que la música también ha brindado herramientas a lo largo de la historia que pueden invitarnos a hacer esa reflexión, hasta dónde llega la capacidad del hombre para mejorarse a sí mismo en todos los aspectos, y en este también. Entonces, la música que escuchamos comercialmente ahora es una música que está estudiada desde todo punto de vista, es decir, no es como que yo me junte con mis amigos y hagamos una canción en una guitarra y la cantamos para pasar un buen rato. Realmente hay un fin en esta música. Evidentemente es hacerla comercial, mucho más comercial que lo que podría ser cualquier producción independiente que hagamos aquí. Y eso obviamente tiene un fin económico. Entonces, esas características, esas cualidades de la música se están manipulando, de modo que la música que escuchamos ahora, si bien parece, suena y es un cliché quejarse de que es muy simple
o incluso inmoral y hasta ridícula, insisto en que eso es el esnovismo, de todas formas existe toda una industria detrás que conoce muy bien lo que está haciendo y maneja toda esa teoría musical para potenciarla y perseguir fines sin filtros. No hay filtro racional, llega directo al inconsciente, al corazón, y bueno, mueve las masas. Vamos a comprar. Una vez más, la música ha sido el arma, sigue siendo un arma ideal para las políticas económicas de hoy y quizá del futuro. Bueno, los invito entonces ahora a aportar con ideas, a escucharlos. Yo, como músico, aprecio cierto tipo de música, me gusta cierto tipo de música, tengo también música que me disgusta, y sin embargo comprendo que ninguna es realmente mejor que la otra. Simplemente se trata de eso, de saber hacer conexión con el espíritu que pretende darnos un tipo de música, y creo que podemos llegar a apreciar. Y mi invitación es esa: apreciemos otras formas de música, incluso en la que no nos gusta, en la que nos aburre quizá. Hagamos el ejercicio de tratar de entender qué quiso decir esa persona, y así conoceremos también a los demás de otro modo, no a través de la palabra, no a través de la idea directa, pero conoceremos otras emociones posiblemente. Muchas gracias.